Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante, es doloroso para muchos casos, pero hoy en día podemos decir que hay más puertas abiertas y más cosas que nos sirven para poder estar en mejor condición si se padece este cuadro. Estamos hablando del cáncer. Vamos a empezar por compartir pantalla para poder mostrarles la información que vamos a estar viendo y espero que sea importante para ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de qué es el cáncer. El cáncer es un nombre que se da en forma muy general para hablar sobre un grupo de muchas enfermedades que están afectando a la estructura celular del cuerpo del paciente que las recibe. Es un grupo muy grande de patologías, se puede localizar en muchos órganos del cuerpo y desafortunadamente es hoy en día una enfermedad que está creciendo. Se puede causar por muchas situaciones. Ahorita vamos a desglosar qué cosas pueden dar el antecedente para desarrollar un cáncer y puede causar un grupo de signos y síntomas muy diversos. Específicamente, no hay un solo síntoma que sea en particular del cáncer. Vamos a ver que hay algunos que son, si se puede decir, una base de esta sintomatología, pero dependiendo del órgano que esté dañado, van a ser los síntomas que la persona puede presentar. Un punto que es importante y es bueno saberlo y compartirlo es que el cáncer no es contagioso. Hay gente que tiene este tipo de cuadros, pero que tiene miedo de acercarse a alguien que tiene cáncer o que no puede tocarlo o le da miedo platicar incluso porque piensan que se van a contagiar. Esto es una patología que no es contagiosa independientemente del órgano que esté afectado, pero es algo que nos puede hacer entender que tenemos que fraternizar y que estar lo más cerca posible cuando se presenta cualquier enfermedad, pero cuando se presenta un cáncer hay que estar ahí con quien lo padece. Hablando de gérmenes, todos sabemos que los gérmenes desempeñan un papel muy importante en la contaminación de nuestro cuerpo y que pueden desencadenar muchos tipos de patologías, pues el cáncer no está exento de ellos, porque sabemos que aun cuando un germen en particular no causa específicamente el cáncer, sí va a predisponer a la persona que tiene este tipo de cuadros para que pueda ser una zona que puede empezar a deteriorar el área en donde pueden empezar a crecer células que no sean en buena condición. Sabemos que hay cuadros que son particularmente virales y que pueden afectarnos. No quiere decir que los virus en particular al entrar causen cáncer, sino que pueden hacer el ambiente propicio para que el cáncer pueda desarrollarse. Son dos cosas muy diferentes y esto sí hay que enfatizarlo porque la gente se queda con la idea de que entra un virus, te va a dar cáncer. Lo que vamos a desglosar es específicamente para que se den cuenta de que las personas que pueden llegar a padecer algún tipo de proceso viral y algunos en particular que les voy a mencionar a continuación, pueden tener más predisposición a los cuadros de cáncer. Cuando una persona adquiere un virus, puede ser por muchas vías. Puede ser por vía sexual, por besos, por contacto directo, por alguna comida que se ingirió en mala condición. La misma respiración nos permite adquirir virus que están en el ambiente. Hoy en día nos damos cuenta de que los gérmenes que están en contacto directo con nosotros nos van a provocar que estemos vulnerables. Si tenemos un sistema de defensas bajo, esto nos va a predisponer aún más para que podamos tener un problema de salud mayor. Cuando las personas van a ser, por ejemplo, trasplantados, se realiza un procedimiento que es muy meticuloso y que se maneja la llamada inmunosupresión. Esto hace que sean
susceptibles a que puedan adquirir muchos tipos de infecciones. Por eso una persona que puede ser trasplantado se tiene que tratar con mucho cuidado para evitar que haya gérmenes que lo puedan contaminar. Para evitar que se desarrolle un cáncer en una persona que ha estado trasplantada, se hace la llamada inmunosupresión que les menciono. Cuando se hacen todos estos estudios que les estoy comentando, se disminuye muchísimo el riesgo de correr una segunda activación, es decir, que aparte de tener lesionado un órgano que tiene que ser sustituido, pueda provocarse la detonación de un cáncer en una persona que va a tener un trasplante. Se hacen muchos estudios, créanme que son muy minuciosos los desarrollos de estudios que se tienen que hacer en una persona trasplantada y lo menciono como dato general porque hay personas que tienen miedo de recibir un órgano en trasplante y que puedan adquirir este tipo de patologías en forma secundaria de haber adquirido el órgano trasplantado. Al contrario, tenemos que hacernos conscientes de que el donar un órgano es regalarle vida a alguien que en este momento puede necesitarlo. También es poco frecuente que un cáncer se transmita durante el embarazo. No quiere decir que no pueda suceder, pero no es muy frecuente porque las defensas de la mujer para proteger a un bebé que está en formación desarrollan un sistema especial de defensas en ella. Vamos a empezar a ver algunos de los virus que les mencionaba antes, que pueden ser predisponentes para que se presenten algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, existe el virus que se llama virus Epstein-Barr. Este virus es una estructura como la que vemos ahí en la parte baja del nombre de Epstein-Barr y puede predisponer en las personas que lo contienen a desarrollar los cánceres como el de nariz, garganta, que se llama carcinoma nasofaringeo, el linfoma de estómago, el linfoma Hodgkin y el linfoma de Burkitt. Son diferentes tipos de cánceres. No vamos a desglosar cada uno de ellos porque todos tienen alguna sintomatología muy específica y hay libros y libros de cada uno de estos tipos de cáncer que vamos a estar viendo. Pero es importante que se queden con el antecedente de que si hay una persona que tiene este virus de Epstein-Barr o estuvo en contacto con él, tiene que hacerse una valoración para no correr el riesgo y ver qué tantos factores se suman a este virus en su caso particular para desarrollar estos tipos de cáncer. También están los virus de la hepatitis. Sabemos que el virus de la hepatitis, tanto la hepatitis B como la hepatitis C, van a desarrollar infecciones de hígado que son crónicas. Son virus que no se van a quitar, que se van a quedar dentro del huésped que los haya adquirido para toda su vida, pero que si no se controla, no se hace un monitoreo adecuado del funcionamiento del hígado de las personas que lo están portando, pueden llegar a desarrollar el llamado carcinoma hepatocelular, que es un cáncer muy agresivo de hígado. Entonces es importante estar monitoreando a este tipo de pacientes y hay tratamientos que se dan para tratar de hacer que ese virus no sea tan activo, que no se desarrolle y no provoque algún problema mayor en el hígado que ya está contaminado por ellos. Hay otros virus como el del herpes humano, que en las personas que tienen la tristeza o la molestia o la preocupación de haber sido contaminados por ser seropositivos, las personas que son HIV positivas, al tener este tipo de virus pueden ser predisponentes a desarrollar el llamado sarcoma de Kaposi, que son lesiones que se presentan en piel por un desarrollo de este tipo de células que se van malignizando, predisponiéndose a tener lesiones que puedan llegar a otros órganos y sean profundas. También existe el virus linfotrópico de células T. Este virus va a provocar cuadros o predisposición a cuadros de leucemia linfocítica y linfoma no Hodgkin. También puede provocar un cáncer invasivo de cuello uterino y ciertos linfomas. Existe la bacteria que hemos mencionado antes en la conferencia de estómago, de tubo digestivo con el HIM, que se llama Helicobacter pylori.
mencionábamos antes, que es una bacteria que es muy frecuente que se dé en tubo digestivo, y cuando se tiene este Helicobacter por tiempos largos, también puede ser predisponente a presentar un cáncer de estómago. De ahí la importancia de que cuando se detecta tiene que tratar de evitar que pueda desarrollar algún tipo más de patología como la gastritis o la úlcera, y que no permitamos que este tipo de cuadros vayan a empezar a formar células irregulares que puedan desencadenar un cáncer. Hay muchas clasificaciones de cáncer, hay por tipos de cáncer, por niveles de malignidad, y todos se clasifican dependiendo de dónde provienen, y vamos a ver en forma general cada uno de estos para que ustedes se den cuenta más o menos a qué se define o a qué se refieren los médicos cuando les hablan de algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, los carcinomas, que son el 80% de los cánceres que se desarrollan, se van a originar a partir de las células epiteliales, es decir, el epitelio es la parte que en las superficies cubre los órganos, son los tapices de cada órgano o de las glándulas o de las estructuras del cuerpo. Es la parte más superficial que es de alguna manera lo que protege a los órganos de nuestro cuerpo, a eso se les llama epitelios. Y los que derivan de ahí se llaman carcinomas. Por ejemplo, un cáncer que sería un carcinoma sería el cáncer de mama, de pulmón, de colon, de próstata, de páncreas o de estómago. Estos son los que más frecuentemente se presentan denominados carcinomas. Los sarcomas, cuando se habla de sarcomas, estamos hablando que forman parte de un grupo de enfermedades que parten a través de tejido conectivo o conjuntivo, es decir, a partir de músculos, de huesos, de cartílagos o de tejido graso. Cuando derivan de cualquiera de estos tejidos, se les va a llamar sarcomas. Y si se fijan, pueden ser desde lesiones muy pequeñas que pueden empezar en el área muscular o que conforme van creciendo se van haciendo profundas y pueden llegar a presentar lesiones hasta la parte profunda de hueso, y se presentan como se ve en las imágenes que se están viendo en la diapositiva. Las leucemias, que son un tipo de cáncer que se origina en las células de la circulación, se originan a partir de la médula ósea, y la médula es el productor de los glóbulos rojos, que son los que nos permiten la oxigenación y la nutrición, los glóbulos blancos, que son nuestro mecanismo de defensa, y las plaquetas que nos ayudan a los procesos de coagulación. Cuando las leucemias se desarrollan, quienes más van a empezar a crecer son las células blancas de nuestro cuerpo. Leucos en medicina es blanco. Entonces, las leucemias, hay una predisposición a que hay crecimiento más grande de las células blancas de nuestro cuerpo, pero de manera irregular, y no son funcionales para una mejor protección. Simplemente presentan una forma aberrante que no tiene el flujo adecuado y que no tienen la función que estaban, para lo que estaban hechas, y terminan siendo agresivas con nuestro cuerpo porque se multiplican muy rápido. Están también los linfomas, se desarrollan a partir de tejido linfático y existe en los ganglios y órganos linfáticos. El área linfática en nuestro cuerpo es otro mecanismo de defensa en donde se desarrollan células en una solución o un líquido que se llama linfa, que nos permite tener la protección cuando hay algo que se acerca a la zona en donde están esos ganglios. Yo siempre, cuando hablo de ganglios linfáticos, les digo que se imaginen que alrededor de todo el trayecto de nuestro cuerpo existen unas bolsitas como costalitos que están conectados entre sí por unas pequeñas mangueras, y están en todo el contorno de nuestro cuerpo. Esas mangueras están permitiendo el flujo de la linfa, pero los costalitos están desinflados. Cuando un costalito está cerca de una zona que está lesionada, que está infectada o que tiene algún germen o alguna sustancia que no es correcta, esas bolsas se van a abrir y van a tratar de secuestrar ese material que nos está dañando. De ahí los aumentos de volumen que se ven en la imagen, porque son unas bolsas que están llenas de algo que están tratando de retener
para que no nos contamine. Entonces, esa es la función de los ganglios linfáticos. Cuando hay un linfoma de por medio, es que empezó a retener ese tipo de células y las células que está reteniendo son de manera irregular y tienen una función que no es la correcta. Cuando nosotros hablamos de cáncer, estamos hablando de que antes de que se activara este proceso patológico, hay un daño oxidativo. Cuando hay muchos radicales libres o hay sustancias que son agresivas para nuestro cuerpo, se van a pasar dos cosas: o las células se van a hacer viejitas o el cáncer es uno de los detonantes. En la imagen ustedes pueden ver que hay muchas situaciones que se ven dañando a una célula. Está los rayos ultravioleta, la contaminación de los carros, el estrés que diario podemos llegar a tener, el tipo de alimentos. Estas son algunas de las situaciones que pueden predisponer a que se desencadene una malformación de células en nuestro cuerpo. Esto deriva en que bajen nuestras defensas y que las células no tienen una estructura adecuada y empiezan a formarse de manera irregular. O se mueren pronto por una mala alimentación y por un estrés fuerte y porque tienen un ambiente que no es propicio, o van a formarse de manera irregular y derivar en un deterioro llamado cáncer. Cuando esto se presenta, esto puede ser por muchas situaciones. Las que estoy marcando aquí son como la base para entender que es multifactorial, pero puede presentarse desde las cosas que menos imaginamos pueden hacer detonar un cáncer. Entonces es importante hacer los cambios pertinentes para que nosotros mismos no seamos los que estamos causando el vínculo y el deterioro para este tipo de patologías. Sabemos que para tratar el cáncer hay muchos procedimientos que hay hoy en día en función. Está la quimioterapia, está la radioterapia, la cirugía, que es para resecar alguna tumoración, y actualmente se ha visto muy en boga la inmunoterapia y la eliminación directa. Cuando hay un cáncer que se puede erradicar haciendo resección, se hace la cirugía. Previo a esto se tiene que hacer un análisis profundo para saber si ese cáncer está bien localizado y se puede quitar, o es algo que ya viajó por nuestra circulación y se colocó en otros órganos. Pero nos damos cuenta de que en cada uno de estos tipos de terapia tienen sus pros y tienen sus contras. Cuando nosotros manejamos la terapia para un paciente, tenemos que tener mucho cuidado en los tratamientos que se dan. Las personas que tienen cáncer tienen que ser derivadas con un especialista que se llama oncólogo y que va a hacer los estudios pertinentes para saber qué tipo de procedimiento de los que estamos viendo aquí son útiles para el paciente que fue diagnosticado con algún tipo de cáncer. Hay cuadros que pueden revertir al 100%, hay algunos cuadros que no van a tener una buena evolución, pero no tiene que ver específicamente solo con la edad del paciente. Hay muchos factores que influyen para que esto pueda o no revertir, pero es algo que se tiene que investigar con mucho cuidado. Algo que yo siempre les comento es el tener un diagnóstico de cáncer puede dar terror a la persona que se le diagnostica. Primer error. Hay que tomarlo como una patología que hoy en día se puede reparar, se puede revertir en muchos casos, y si se atiende y se detecta a tiempo, entonces podemos tener una larga vida y solamente dejarlo como algo que es un aviso de que tenemos que cuidarnos siempre. No hay que esperarse a que nos digan: tienes cáncer, se hizo una metástasis, que es que ese cáncer se viajó a algunas otras partes, y entonces estar temblando porque no tenemos otra opción. Aquí de lo que se trata es darles a conocer qué es lo que pasa aquí, cómo se pueden ayudar, qué tenemos como oportunidad de manejar para no tener el riesgo de simplemente resignarnos a que hay un cuadro que está ahí y que no sabemos cómo controlar. Dentro de los tratamientos del cáncer, la
quimio y la radioterapia son como de los más frecuentes. Sin embargo, sabemos que causan daños en el sistema hematopoyético, es decir, en las células que nos nutren y las células que están desarrollando la oxigenación de nuestro cuerpo. Al aplicar este tipo de tratamientos, no son tan específicas como para solamente viajar y destruir las células que están dañadas en nuestro cuerpo. Abarcan más áreas y desgraciadamente no delimitan específicamente estructuras lesionadas. Entonces, también los tejidos de autorrenovación, es decir, los que permiten que reparen los órganos que están lastimados, van a tener un retraso en su crecimiento y en su reparación cuando se llevan a cabo este tipo de procedimientos. El daño no se concreta específicamente a cuidar las células buenas y a destruir las células malas. Simplemente es una agresión que se da tratando de hacer lo menos agresivo posibles, pero que no puede delimitar solamente el daño para un grupo pequeñito de células, sino que lo hace de manera un poco indiscriminada, si se puede mencionar así, y entonces va a haber efectos secundarios graves por el daño que dan este tipo de tratamientos, incluyendo el daño oxidativo, es decir, van a hacer que las células que quedan en el cuerpo también puedan oxidarse más rápido, envejecer más rápido y también con poco tiempo adelante tener una malfunción. ¿Qué es lo que se maneja cuando se hace la inmunoterapia en medicina de patente o medicina normal, tradicional? Se supone que la intención de la inmunoterapia es mejorar la forma no específica de células inmunes, es decir, va a ayudar a que las células de nuestro cuerpo puedan tener una mejor función para defendernos de eso que está entrando a nuestro cuerpo y que no lo queremos ahí, que nos está provocando un problema. Están hechos normalmente de preparaciones bacterianas inactivadas. Toman partes que se examinan en laboratorio y que hacen que haya una fracción de esas bacterias que puede ser destructiva para células malignas y que no nos dañen el resto. Son varios compuestos químicos que también se pueden desarrollar y que no son tan específicos, como les mencionaba, para destruir solo las células que están dañadas. Pueden estar derivados de ácido nucleico o de glucósidos sintetizados, que son sustancias que tienen que ver con nuestra genética. Puede haber también derivados con factores biológicos que son las citocinas u hormonas. Dentro de estos compuestos son sustancias que nos van a ayudar en el tratamiento de un paciente que tiene cáncer para tratar de ir directamente a las células que nos defienden y solamente destruir, pero son muy agresivos. Desgraciadamente, todavía hoy en día en medicamento de patente no han logrado tener una inmunoterapia que sea noble con el paciente que se maneja y terminan teniendo efectos secundarios que son muy fuertes, que son muy agresivos y no son cómodos para el paciente que tiene que recibir estas terapias. Vamos a hablar un poquito de la radiación. Va a causar trastornos en muchos sistemas. Dentro de los que más frecuentemente se dañan son el sistema de defensas de nuestro cuerpo, que es el sistema inmunológico, el sistema hematopoyético, es decir, no van a permitir que se desarrollen adecuadamente las células que nos nutren, y también los daños que se van a dar en el tejido de autorrenovación son frecuentes. Esto quiere decir que cuando hay una persona que le tienen que dar radioterapia por un cáncer, el hecho de que tenga que reparar sus tejidos después de estas radiaciones va a ser mucho más lento. De ahí que las personas que tienen que recibir este tipo de tratamientos presentan mucho agotamiento, están desgastados, pierden mucho peso, están débiles, no tienen apetito, porque todo eso tiene que ver con las células que se han estado dañando y que no les permiten estar en buena condición después de este tipo de procedimientos. Dentro de la quimioterapia hay muchos efectos secundarios también, son sustancias químicas que van a depositarse por torrente circulatorio y como viajan por circulación, tampoco son específicas. También van a tener problemas en otros órganos y si ustedes pueden ver,
no hay buena circulación, las células de nutrición se afectan, la cicatrización se altera, se pierden tejidos como el cabello, empieza a haber falta de buena coagulación, va a haber náuseas, vómitos, va a haber irritación en las zonas donde hay mucosas. Entonces empieza a haber un desgaste completo precisamente porque ese químico entra y destruye cómo va. Simplemente no se va directo, voy a ir caminando, voy a llegar a la zona donde hay una célula maligna y esa es la única que voy a destruir. Es un químico que va a destruir muchas células que estaban en buena condición porque no diferencia, no hace diferenciación entre las buenas y las malas tan específicamente como se querría o se esperaría que funcionara. Entonces son tratamientos que llegan a ser un poco desgastantes o un mucho desgastantes, no solo para el paciente, sino para la familia de los pacientes que padecen este tipo de patologías. Ahora vamos a hablar de lo que a mí me interesa que ustedes sepan, ya que vimos un pequeño recorrido de lo que funciona y lo que hoy en día hay en la medicina tradicional, en la medicina de patente para tratamientos de cáncer. Afortunadamente para nosotros, hoy en día está con nosotros un producto que es HIM, que a mí cada vez me encanta más, cada vez lo quiero más y cada vez lo recomiendo más, porque es un producto que se hizo con un periodo de investigación realmente fuerte, realmente largo, y se consideró que es un protector contra la radiación basado en herbolaria oriental. Sabemos que está constituido por varios componentes que son dentro de la herbolaria oriental que les menciono, la Angelica gigas, Snidium officinale y la Paeonia japonica. Estos tres componentes fueron investigados a fondo y se dieron cuenta que combinando este tipo de plantas, de productos de herbolaria oriental en partes iguales, cada una de estas colocada en partes iguales, daba una protección adecuada contra las células que están deterioradas y que están inclinándose a la malignidad y además contra la radiación que se da para este tipo de patologías y para cualquier tipo de radiación. Cuando se manejaron los equivalentes de este tipo de plantas en porciones iguales, la administración fue más segura para manejarlo como un inmunoestimulante y es mucho mejor y con muchísimo menos riesgo que utilizar la inmunoterapia que antes se manejaba y que veíamos que no era tan buena para los pacientes con cáncer. Hoy en día sabemos que el HIM es un producto que no nada más es inmunoestimulante para las personas con cáncer, sino en forma general ayuda a que nuestro sistema de defensa, sanos o enfermos, pueda ser reparado y que les permita funcionar en mejor condición cuando lo estamos utilizando. Vamos a ver algunas de las características que permite que tengamos el HIM cuando lo estamos ingiriendo y cuando se le proporciona a pacientes que tienen cáncer, esto es lo que vamos a lograr detectar. Aumenta la activación de las células del sistema inmunológico. Vamos a subir las defensas de este paciente con cáncer. Mejora la función hematopoyética. Vamos a permitir que los nutrientes que este paciente necesita por el desgaste que esta malignidad tiene en su cuerpo pueda permitirle tener una mejor nutrición, mejor oxigenación y por ende mejor reparación de tejidos. Mejora la proliferación de células madre de la médula ósea. La célula madre es la célula principal de donde salen todas nuestras células y sale específicamente de médula ósea. Si nos está permitiendo que estas células proliferen, quiere decir que tenemos más oportunidad de que un paciente con cáncer pueda tener una reparación más rápida con los tratamientos que ha tenido que manejar para tratar de erradicar su cáncer. Aumenta la proliferación de células del estroma de médula ósea, o sea, no nada más va a proliferar las células madre en sí, sino que la estructura de la médula ósea le va a permitir que sea más fuerte y por ende las células que se producen ahí van a ser de mejor calidad. Disminuye también el daño oxidativo que provoca cuando una persona fue conducida por radiación, es decir,
Le dieron la radioterapia al paciente con cáncer y se alteran todas las células de su cuerpo, pero el tomar el HIM va a disminuir esa oxidación, ese daño que hacen esas radiaciones que se emanaron al paciente, afectando menos su ADN. A nivel cromosómico no va a haber tanta alteración, lo cual indica que las células de su cuerpo van a reparar más sanamente, sus grasas van a estar en mejor condición y sus huesos y sus músculos, lo que se maneja como proteína, van a reforzarse más rápidamente. No se dañan tanto los tejidos, de ahí que sea más difícil que puedan tener una pérdida súbita de peso con este tipo de terapias y van a ayudar a que se sienta en mejor condición el paciente que está manejando este tipo de cuadros. Hay un punto que es muy importante y les voy a comentar ahorita. Permite que se inhiba el crecimiento tumoral, pero no tiene un efecto directo de destrucción de células tumorales in vitro. ¿Qué quiere decir esto? Por medio del crecimiento adecuado y el desarrollo adecuado de las células de defensa de nuestro cuerpo, aumentando nuestro sistema de defensas, va a ayudar a que el tumor o el tipo de cáncer que se estaba presentando no sea tan agresivo y pueda empezar a revertir. Pero se notó que cuando se administraba directamente esta herbolaria en un tumor in vitro, no lo destruye. Es decir, si ustedes quieren ponerle directamente el HIM a un tumor, no es específico para que así se muera este tipo de células malignas. Tienen que hacerlo desde la médula, desde el sistema inmunológico, y eso va a permitir que el cuerpo en sí haga sustitución de células malas por células buenas, llegando por torrente circulatorio. No es como que tengo el tumor, úntale el HIM. Aunque pudiera funcionar, se vio en laboratorio que no es específicamente para que directo destruya este tipo de tumoraciones, pero utilizándolo y aprovechándolo por medio del sistema inmunológico, sí hace la función. Mejora la respuesta inmune anticancerígena. ¿Cómo lo hace? Activando las células NK, que sabemos que son las células destructoras naturales o asesinas naturales, y esto permite aumentar la actividad de destrucción de estas células, las vuelve más ágiles, las vuelve más fuertes. Cuando una persona con cáncer ha tenido radioterapias o inmunoterapias o cualquier tipo de terapia, las células NK están muy débiles y la destrucción de patógenos o de sustancias nocivas no es tan fuerte ni tan rápida. Pues lo que hace HIM es hacer que vuelvan a activarse, que vuelvan a estar despiertas y alertas para que nos defiendan contra las células malignas que puede haber en el cuerpo. Activa también los macrófagos. Los macrófagos sabemos que son las células que van a ayudar a comerse esas células malignas o los patógenos que están afectando nuestro cuerpo cuando ya se presentó la llamada apoptosis, que es la destrucción de las células o la autodestrucción de las células que no están en buena condición. Cuando ya las células NK destruyeron a las células malignas, llegan los macrófagos y se los comen. Pero esto es más ágil utilizando el HIM. Activa las células T citotóxicas, que son las que van a permitir que ese mecanismo de defensa, de frenado para las células que no están en buena condición, nos permita que no se desarrollen tan rápidamente, y lo hacen de manera específica para ellas. Ellas delimitan solamente destruir las células que están en mala condición. Con el HIM también se aumenta la regeneración de leucocitos en sangre después de la exposición a la radiación. Todas las células del cuerpo de una persona que ha sido radiada van a estar produciéndose de manera irregular y mucho más lenta que lo que normalmente tardan en reproducirse. Al utilizar el HIM, se ha visto que en este tipo de pacientes la regeneración es más rápida de las células blancas, que son las células que nos van a permitir defendernos. Aquí menciono que el día 14, después de la exposición a la radiación, se empieza a ver cambios. Es decir, después de estas 2 semanas de estar utilizando el HIM, se empiezan a ver respuesta contra cualquier crecimiento de este tipo de células.
Estamos hablando de los linfocitos tumorales, se ve que empiezan a defender contra las tumoraciones y contra la patología a partir de estas 2 semanas. Cada tipo celular tarda distinto en desarrollarse y crecer y empezar a funcionar adecuadamente, pero en el caso de estos linfocitos tumorales, de los linfocitos B, los linfocitos T o las células T, que son las auxiliares o citotóxicas, que son los que más van a estar en la primera barrera de defensa de nuestro cuerpo, recuperan más rápido su función utilizando el HIM cuando ya se dio la radiación. Un punto que quiero marcar aquí también es, estamos hablando de pacientes que ya fueron radiados. Sin embargo, hablando de personas que son sanas y que también podemos estar expuestos a radiación, el HIM ayuda a que este tipo de células estén defendiéndonos adecuadamente y entonces vamos a estar menos propensos a tener ese daño oxidativo que da la radiación de nuestro ambiente en general. No es específicamente solo para los pacientes que son radiados, sino para todos aquellos que estamos expuestos a cualquier tipo de radiación, porque termina siendo un preventivo contra este tipo de situaciones que tenemos en todos nuestros dispositivos electrónicos hoy en día y que son de uso diario, desgraciada o afortunadamente. Entonces, hay que protegernos porque tenemos que prevenir, no solamente canalizarlo específicamente para las personas que desgraciadamente necesitan este tipo de terapias porque tienen algún tipo de cáncer. Hoy nos estamos enfocando a estas patologías y por eso lo enfatizo así, pero estamos también indicando cómo puede ser también funcional para cualquier tipo de radiación que tengamos alrededor. Todo esto que les he explicado es de alguna manera como un compendio, una síntesis, algo pequeño que nos permite darnos cuenta todo lo que HIM nos permite proteger. En el caso de las personas que tienen cáncer, que no es cualquier patología y que podemos decir, ah, bueno, mira, lo operan y se acabó, le dan terapia y se acabó. Afortunadamente, HIM nos está dando una pauta para tener mejor condición de vida, mejor condición de funcionalidad y de terapia. Desafortunadamente, en medicamentos de patente hay muchas personas que no conocen del producto. Cuando empezamos a conocer y a saber qué es lo que hace, lo ideal sería que ustedes se vuelvan como voceros y portadores de información para que uno y otro de los médicos, de los amigos, de los pacientes y de todos los familiares que sabemos que tienen alguna personita que tiene este tipo de patologías puedan aprovechar y empezar a disfrutarlo. Yo no puedo decirles todos se van a curar con HIM, porque tendría que decir esto de una manera ética y les podría decir, todos necesitamos utilizar HIM para que estos cuadros no lleguen a menores situaciones o a situaciones delicadas. Cada cuadro va a responder de una manera diferente, eso lo sé, y no quiero venderlo como un producto milagro. Pero si nos vamos a la fisiología y a la estructura de las células que estamos viendo hoy en día, nos damos cuenta desde dónde viene a cuidarnos y hasta dónde puede llegar la reparación. Algo que es muy importante que sepan es que las dosis de HIM que se recomiendan para pacientes que tienen cualquier tipo de cáncer son altas. Y esto porque las células cancerígenas se reproducen como palomitas. Crecen mucho más rápido que las células que normalmente tienen que estructurar nuestra funcionalidad en el cuerpo. Pero también es importante que sepan que las personas que tienen cáncer, el azúcar no es su amigo. El azúcar es un veneno total que afecta y hace crecer más rápido las células cancerígenas de cualquier tipo. Entonces, un punto importante es, se tienen que asesorar para una buena alimentación y los carbohidratos y las personas que tienen cáncer no son amigos. Adiós azúcares para evitar que esta situación, si ya la tienen, no sea complicada y no repercuta en una complicación severa. Es importante que ustedes sepan que el HIM se recomienda de 6 sobres en adelante, dependiendo del caso. Yo siempre señalizo el hecho de que tiene que ser personalizada
secuencia y el seguimiento del paciente. Entiendo que no es siempre fácil en este tipo de situaciones manejar en forma particular con una conferencia, pero si ustedes quieren erradicar un cuadro y empezar a tener mejor calidad de vida para alguien que tiene este tipo de terapias porque tiene un cuadro cancerígeno, empiecen a darle dosis altas porque eso va a permitir que le ganemos el avance al desarrollo de células de mala calidad. En el momento que el cuerpo tiene el HIM dentro y ubica qué células son las que van a estar destruyéndose, más rápido vamos a tener una buena reparación de los tejidos que queremos que se eliminen de estas personitas que están padeciendo este tipo de cuadros. Si se puede prevenir, hay que hacerlo desde ya. Empiecen a utilizar el HIM, empiecen a utilizarlo sin estar enfermos. No se esperen al diagnóstico, no se esperen a que no solamente sea un cáncer, cualquier tipo de patología. Utilícenlo como parte de su diario vivir para su protección, porque lo podemos manejar como muchas características. Dimos 4 pláticas, cada una en patologías diferentes, cada una en zonas diferentes de trabajo, en sistema inmunológico, en diabéticos, en sistema digestivo, en cáncer. Pero lo que les puedo decir es, se separaron los cuadros por fines didácticos. En el momento en el que ustedes están utilizando HIM, están protegiendo todos esos órganos y todos esos sistemas. No trabaja en forma independiente. Me voy a ir solo a lo digestivo, me voy a ir solo a lo inmunológico, me voy a ir solo a las personitas que tienen cáncer. Cuida de todo esto porque tiene una estructura desde el sistema circulatorio, desde la médula, desde las células madre, y eso a mí me da la tranquilidad de saber que es un producto que sirve para una variedad amplia de situaciones. Insisto, y reafirmo esto, no es un medicamento milagro porque podría manejarse como que es una situación que estamos tratando de vender sin ser bueno. Yo lo que les puedo decir es, de las personas que han tenido necesidad de utilizarlo por patologías delicadas, el HIM ha respondido bien en un porcentaje elevadísimo. No puedo decir 100% porque hay detalles que en algunas ocasiones hay personas que tienen mucha sensibilidad al producto y que les puede hacer una reacción. No es lo más frecuente porque tiene su calidad, pero hay personas que independientemente de que sea un excelente producto pueden tener estos puntos de cuidado. La mayoría que no puedo, insisto, decir el 100%, la respuesta ha sido extraordinaria. La única manera de saber que les sirve, que les funciona, es utilizándolo. En cada una de las personas que se dé el tiempo y la oportunidad de regalarle esta calidad de producto a su cuerpo, van a notar qué tanta mejoría tienen, van a notar qué tan bueno fue para cada quien. Lo que les puedo decir es, hay un antes y un después de utilizarlo. Y hay un antes y un después en las personas que tienen este tipo de cuadros cuando lo utilizan adecuadamente y cuando se dan la confianza al producto para poder manejarse y mejorar su salud. Yo espero que la información que les di haya sido buena para ustedes, que haya sido adecuada para cada uno de ustedes y les agradezco muchísimo su paciencia, su tolerancia, su amabilidad conmigo y yo sigo a sus órdenes. Estoy siempre a sus órdenes y dispuesta porque todos estamos aprendiendo, todos tenemos que leer y conocer porque lo tenemos ya con nosotros, ya lo tenemos en las manos y en los países en donde todavía no tienen la fortuna de tenerlo, tengan un poquito de paciencia que en su momento llegará y lo van a poder disfrutar y van a poder darse cuenta las características y las bondades de él. Muchísimas gracias a todos por estar. Yo sigo a sus órdenes y buenas noches a todos. Somos Imperial.